feliz de estar aquí nuevamente para compartir la palabra. Génesis capítulo 1, que ya hemos estado leyendo. Y vamos a leer en el 28. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, en esta hora te alabamos, Señor. Expresamos nuestra gratitud por estar aquí reunidos en tu presencia, Señor. Sea un tiempo de meditación, de reflexión, un tiempo en que nos visites, nos animes, nos haga profundizar en el significado de las Escrituras y nos prepare para tomar acciones, para producir un cambio en esta tierra. Bendice a tu pueblo en donde quiera que se encuentre adorando tu nombre, Señor. Bendícenos a nosotros, nuestra familia y a los que nos ven por las redes sociales. Así en Jesús te lo ruego, Padre. Amén y amén y amén. Bueno, estamos celebrando por adelantado el Día de la Tierra, como se ha llamado, un día internacional, y fue fundado en el año 1970. Fue creado por el senador estadounidense Gaylord Nelson, quien quería que la gente se preocupara por la tierra y creara conciencia sobre la contaminación. Resulta ser que esta idea empieza a madurar y a coger fuerza allá por el año 1960, un libro escrito por Rachel Carson que se titulaba La Primavera Silenciosa y que hablaba de la contaminación que estaba produciendo un pesticida DDT, todos los efectos nocivos que estaban trayendo y cómo esto estaba interrumpiendo de alguna manera la cadena alimentaria, y fue uno de los libros más vendidos. O sea, tuvo una amplia... Hasta ese momento había contaminación, pero no se había creado la conciencia sobre todos los efectos que vino aparejado el desarrollo industrial del mundo. Con el desarrollo industrial, con la revolución industrial, pues los países se dieron a esa tarea y en ese énfasis, pues no se dieron cuenta de todos los daños, de todos los efectos, de todas las consecuencias que eso iba a traer. Y esta señora escribe este libro y así sucesivamente fueron sucediendo simposios, conferencias, y se fue creando una conciencia colectiva en el mundo de la necesidad que había de mantener un equilibrio en esa cadena alimentaria, de mantener un equilibrio en el medio ambiente, porque de hecho, si seguían a ese paso tan agresivo con los medios y los recursos, pues pronto tendríamos un planeta un poco destruido, un poco no destruido, casi completamente. Por eso, el 22 de abril de 1970, promovido por el senador y activista ambiental Gaylord Nelson, se creó una agencia ambiental y así participaron miles de universidades, 10.000 escuelas primarias y secundarias, centenares de comunidades, y esa presión social hizo un impacto en el gobierno de los Estados Unidos y se creó esta agencia de protección ambiental y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. Quise leer todo esto porque ha sido una larga lucha. Esto es solo una pincelada histórica del origen de este día, y lo importante para nosotros es que entendamos que sí, que a través de esta preocupación ambiental se han logrado logros, se han cambiado cosas, se han establecido leyes, regulaciones, se han creado un sinnúmero de organizaciones y convenciones y protocolos como el de Montreal,
el acuerdo de Escazú, y la Corte en un momento incluso ordenó a esta gran compañía que ustedes conocen, Shell, para que tomara control sobre y redujera las emisiones, ¿verdad?, de tóxicas que estaban en un 45%. Este es más o menos un resumen bien atropellado de lo que ha hecho todo esto, pero lo que nos importa a nosotros es reflexionar, ver las referentes bíblicas en torno a la creación de Dios. Y claro está que en el momento y en el contexto que se escribe la Biblia, no existe esta preocupación que tenemos hoy en día. O sea, la vida era muy rural, muy campesina, muy agrícola. A veces nosotros nos imaginamos grandes ciudades y tenemos que imaginarnos pueblecitos pequeños, ¿verdad? Lo que nos narran, pueblos que viven 100 personas, no tenemos las megaciudades ni las grandes industrias. Por tanto, no aparece como un desafío para los creyentes de esa época. Por eso no hay una preocupación ecológica, no hay un mandato, pero sí podemos encontrar lo importante que es la creación de Dios. Entonces vamos a echar un vistazo, ¿verdad?, a algunos pasajes y vamos a entender, porque la idea es que nosotros como criaturas de Dios le demos toda la gloria y la honra al Creador. Amén. Amén. Eso es lo importante, lo primero que tenemos que entender. Para adorar, hablaba yo en la clase, hay que conocer a Dios. Hay que conocer. Hay un pasaje que se encuentra en Génesis, capítulo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ya habían visto anteriormente en el video maravilloso, ¿verdad?, cómo Dios va creando los diferentes elementos de la vida, cómo hay un caos reinante, y la idea principal en el texto bíblico, en esa creación de Dios, es que Dios pone orden. Hay un orden creacional, hay un orden para todas las cosas, un orden que mantiene el equilibrio y la vida en todas sus manifestaciones. Es importante que nosotros entendamos cómo se decía, no sé si alguno lo sabe, cómo se decía en el hebreo antiguo. Se decía: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Beri parat Elohim numayen at aret. Ese es lo que, como se diría, bueno, en el hebreo que yo me sé, que no es mucho, se diría así: en el principio, ¿verdad? Berichi parat Elohim at aret. En el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. O sea, Dios como agente creador, Dios como agente fundador de la vida, Dios como creador de todo lo que existe, y que da instrucciones precisas, porque siempre hemos entendido desde la teología tradicional que en el centro de la creación está el ser humano. Y está bien. Nosotros tenemos una inteligencia diferente, tenemos una capacidad diferente de crear cosas, de cambiar el ambiente, el medio ambiente. Eso nos difiere de los animales. Si nosotros no existiéramos en este tiempo, la vida sigue así, normalmente, y no tuvieran problemas de contaminación. O sea, Dios nos ha dado una capacidad que no tienen los animales de crear cosas nuevas en base a lo creado, por supuesto, y de transformar el medio ambiente. Ahora, ojo con estas palabras que Dios da al ser humano y que no han sido bien interpretadas en la historia de la iglesia. Ojo con estas palabras, porque es importante que nosotros las entendamos en su sentido correcto y más profundo del texto bíblico. Dios dice en el capítulo 28, que era el que yo leía después de su creación, y después que en el 27 dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. En el 28 dice algo muy importante y que ha sido mal entendido, mal aplicado, ¿verdad?, por los seres humanos.
incluso por la teología cristiana. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ponga atención en esta palabra, sojuzgadla. Y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí está el problema. El problema está en esa palabra traducida y que dice sojuzgar. Sojuzgar la tierra. O sea, Dios le ha dado la capacidad al hombre de sojuzgar la tierra y señorear sobre los peces de los cielos, ¿verdad? Ahora, si nosotros entendemos el contexto judío, porque cuando leemos hay una diferencia muy grande entre la cultura cubana o miamense, como quiera llamarlo, que es medio mezclado ahí, y la cultura hebrea. Cuando Dios le está diciendo al hombre sojuzgar la tierra, ¿dónde es que vivía el hombre? ¿En qué parajes? ¿Cómo es el clima en Israel? ¿Cómo es el clima y la geografía en esa tierra? Es árida, son desiertos, son pocos los lugares donde hay agua. Entonces la vida es desierta. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra sojuzgar? Sojuzgar la tierra en este contexto quiere decir tomar el desierto con el propósito de crear un hábitat que sostenga la vida humana. Vas a domar, te voy a dar esa potestad. Vas a domar el desierto. Vas a crear un hábitat. ¿Quiere que le diga algo en esta mañana? Israel ha sido muy criticado por sus políticas. Es como ver solamente lo malo de una persona. Pero déjeme decirle algo, en su larga lucha ha sufrido mucho, pero ha hecho cosas maravillosas también. Y una de las cosas que más me impresiona de la vida de este pueblo de Dios es precisamente cómo ellos han domado, cómo han sojuzgado el desierto, cómo han transformado ese medio ambiente árido y desértico y lo han convertido en una nación próspera, productora de agua, de frutas y de flores. ¿Cómo se puede producir desde el desierto frutas, vegetales y flores? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Sabía eso? Mira, el gran poder que Dios le ha dado al ser humano, la gran autoridad de transformar, de domar. Eso es lo que significa para un judío sojuzgar la tierra. No es aprovecharse de esos recursos naturales para explotarlo, para convertirte en un agente depredador de los bienes y los dones de Dios. Entonces, ese es el primer error histórico a la hora de interpretar la Biblia, pero es también un ejemplo práctico de lo bueno que se puede hacer, ¿verdad?, con la creación de Dios. Israel lo logró, un pueblo pequeño, un pueblo de 9 millones de habitantes, sometido a toda clase de presiones políticas, militares, en guerra, un pueblo que salió de Egipto, un pueblo que atravesó los desiertos, un pueblo que se estableció en un lugar árido y que de allí fomentó la vida. Creó un hábitat, un equilibrio ecológico para producir frutas, vegetales, en gran escala, con poca agua, pero que incluso generan dinero y por supuesto un bienestar inmenso para toda la población. Entonces tenemos que sacar dos conclusiones. Número uno, que Dios pone un orden, Dios establece un equilibrio en su creación. Y que nosotros tenemos una responsabilidad como mayordomo, que esa sería la palabra más adecuada para definirnos a nosotros. Nosotros no somos propietarios de nada. A veces yo me río de las personas y dicen, no, yo compré un terreno. Usted no es dueño de nada. Usted va a ser un administrador hasta el día que muera. Amén. Entonces, el dueño, el creador, el verdadero dueño, el que debe recibir todo nuestro reconocimiento, toda nuestra honra, toda nuestra gratitud,
es Dios, Elohim, el creador de los cielos y la tierra, el que nos ha dado la tierra para controlarla, el que nos ha dado esa responsabilidad. Vamos a ver otros pasajes, ¿verdad? ¿Qué dice Génesis 2:15? Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí está la responsabilidad que Dios le da. Fíjense cómo ahora entender, tenemos que leer varios pasajes para tener una idea más completa de lo que Dios nos quiere decir y cuál es nuestro papel, cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra responsabilidad en este mundo creado por Dios. O sea que Dios crea al ser humano. En el segundo relato hay una aclaración del primero, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia y del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. ¿Por qué esta prohibición? Porque Dios establece límites al ser humano. ¿Quién es el conocedor del bien y del mal sino Dios? Y hay a veces esa autosuficiencia, ese egocentrismo humano, ese egoísmo humano que quiere usar los recursos naturales para producir riqueza y no simplemente para satisfacer las necesidades básicas y perentorias de todos los seres humanos. Ahí está el error histórico, la actitud completamente equivocada de aquellos que explotan despiadadamente los recursos naturales. El cómo rompen ese equilibrio, cómo afectan los ríos y los mares, cómo a veces hay un efecto invernadero en la tierra, cómo hay sequías, cómo la tala de árbol indiscriminada por las grandes compañías en el Amazonas está rompiendo con ese equilibrio que Dios creó. Y eso a corto, a mediano o a largo plazo trae consecuencias. Entonces nosotros tenemos que fomentar una cultura, tenemos que concientizar en que nosotros somos responsables y uno puede decir, bueno, pero ¿qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo ir a Brasil a enfrentarme a una compañía, a protestar? Bueno, hay gente que lo hace, hay organizaciones que están haciendo ese trabajo, organizaciones mundiales, hay cuáqueros que lo hacen en este mundo, tienen sus organizaciones o participan de estas luchas, de estas protestas, influyen en el Congreso, promueven leyes. Hay muchas maneras de activarlos, pero algo importante que no debemos perder de vista, como cristianos, conocedores de la palabra, conocedores de Dios, más allá de esos buenos motivos de preservar, de multiplicar, de conservar lo que Dios nos ha dado, esta casa común que nos pertenece a todos. Más allá de eso tenemos que tener una motivación mayor, que es el amor a Dios, que es el amor al prójimo. ¿Amén? Amén. Esa es la motivación más importante. Amamos a Dios, que es el creador, y porque lo amamos vamos a enfocarnos, vamos a activarnos en una lucha constante y diaria, de muchas maneras creativas lo podemos hacer, para que ese amor en la tierra por todo lo creado no se pierda. Mire, si algo tenían los antiguos que no tiene el hombre moderno, es ese momento de contemplar las estrellas. ¿Cuánto hace que usted no contempla las estrellas? Yo cuando era pequeño, y había apagones, me sentaba en el portal de mi casa a contemplar las estrellas. Eso lo hacían los antiguos. Por eso encontramos estas narrativas tan sencillas, tan básicas, porque eran parte de su vida, de su experiencia de vida, de su cosmovisión del mundo que le rodeaba. Hoy en día, con toda la tecnología, los videojuegos, las redes sociales, ¿cuál es el tiempo que nosotros dedicamos a contemplar, a admirar? Porque fíjense que la creación de Dios es una fuente espiritual muy importante. Incluso hasta los psiquiatras y psicólogos recomiendan ver los peces. Así que cuando uno anda medio turbado, ¿sabe lo que quiere decir con turbado? Para decir otra palabra, medio loquito, ¿verdad?
usted se sienta frente al mar de allí del malecón de Jíbara, a ver si la gente de Jíbara se despierta, y se sienta ahí en el malecón de Jíbara. ¿Cuántos disfrutaron de ese tiempo, verdad? Y no solo para bañarse y nadar, que también es bueno, sino el solo hecho de sentarte y contemplar las olas del mar, cómo baten contra las rocas y la arena, ese aire fresco, esa vida pura, ¿verdad? Que uno está allí frente a lo que Dios creó, ese mar inmenso, como símbolo también de la grandeza. Y ese tiempo de contemplación de lo que Dios ha creado es un tiempo muy bueno de espiritualidad, que lo hemos perdido. Ahora usted va para Miami Beach. ¿Cuántos han ido a Miami Beach últimamente? Bueno, ¿están aquí en el culto o están en otra cosa? ¿Cuántos han ido a Miami Beach? Hago preguntas y parece que no vamos a ver. No, yo no voy hace mucho tiempo. Hace rato no vamos. Dese una vuelta. Olvídese de que hay que pagar parqueo. La gente que va, por ejemplo, a las Carolinas, van a las montañas. Todo ese tiempo que usted pase con el Creador es un tiempo que la vida le devuelve. Es un tiempo de paz. Yo veía en este programa, que lo recomiendo, son dos jóvenes, muy graciosos ellos, y van a las Baleares. No sé si ha oído hablar de las Islas Baleares. Y entonces hay casas que están sobre el mar. Son cabañas sobre el mar. Ahí está todo, sobre pilotes. Ahí tú abres la ventana y tienes el mar. Y tienes una escalerilla y tú puedes bajar y tirarte del cuarto ahí, casi te puedes tirar al mar, ¿verdad? Y era un tiempo tan maravilloso, un tiempo en que se disfruta. Entonces una de las exhortaciones en esta mañana es a reconocer el Creador, a admirar su creación, a no perder el centro de nuestra adoración, que no es su creación, sino es Dios. Y a buscar en todo eso que Dios ha creado una fuente de espiritualidad, de vida, ¿verdad? Que produce, que hace un efecto muy terapéutico en nosotros. Eso es lo primero que quiero decirles en esta mañana. Lo segundo, porque fíjense que si nosotros no buscamos esa fuente de espiritualidad, si nosotros como cristianos no entendemos el motivo mayor, que es el amor que sentimos por Dios y que por eso lo vamos a honrar, nosotros no vamos a tomar conciencia y no nos va a importar dejar un papel en el piso. Mire, yo recuerdo allá en Puerto Padre, para nosotros los jóvenes, cuando éramos jóvenes, nos encantaba mucho, no solo por las cosas que podían traer, nos encantaba muchísimo la visita del Puente de Amor, de los hermanos, de los cuáqueros de Nueva Inglaterra. Yo recuerdo que en una de esas visitas a Puerto Padre, salimos un grupo de jóvenes, lo estoy como viendo ahí, y bajamos por todo el malecón. Y habíamos comprado, fuimos hasta el mercado agropecuario. Los que son de Puerto Padre saben que hay que bajar toda la loma y llegar hasta allá. Fuimos hasta el mercado agropecuario y compramos naranjas, porque decían, bueno, tenemos que comprar algo para ellos, que sean frutas. Y habíamos comprado varias frutas y entre esas cosas compramos naranjas. Ya había naranjas que las pelaban, ¿verdad? Y entonces ellos se las iban, después que se comieron las naranjas, ¿qué hicieron los cubanos? ¿Qué ustedes creen? Nidia, ¿qué hicieron los cubanos? ¿Qué hicieron por allá los cubanos? No estaban atendiendo. ¿Qué hicieron los cubanos? Las botaron. Y yo veía los jóvenes con las cáscaras, como decimos nosotros, no sé cómo usted le dice, los joyeros, en la mano, por todo el paseo, por toda la avenida de Puerto Padre. Y a mí eso me llamó la atención. Y dije, ¿por qué ustedes traen eso en la mano? Dice, porque estamos buscando, no había cesto, estamos buscando un cesto para botar la basura. Así es. Entonces, por detrás de ese simple gesto diario, hay una conciencia de vida. Hay una reflexión profunda. Hay que cuidar el medio ambiente. De los referentes bíblicos sobre la necesidad, porque es una necesidad. Si no lo hacemos tú, nosotros decimos, no, yo no voy a cambiar nada, yo no puedo ir a Brasil a parar allí la deforestación. Pero recuerda esta frase de un cuáquero: no puedo cambiar el desierto en un día, pero sí puedo comenzar a construir
un oasis en medio de él. Y eso es lo que hizo Israel, el pueblo de Dios. Cambió el desierto, lo sojuzgó en el sentido de ser responsable, de crear un hábitat equilibrado que produjera alimentos, porque los alimentos son o no necesarios para la vida. Pues claro que sí. Pero ahora la explotación de esos recursos, cuando se hacen las cosas, como decimos, a lo loco, sin analizar las consecuencias, ya hoy en día, gracias a Dios, se ha tomado más conciencia. Los proyectos deben incluir, si usted va a hacer un hotel en un lugar natural, usted tiene que respetar allí el equilibrio que hay de las plantas y de los animales. Hoy se ha tomado mucha más conciencia, pero hay muchas cosas que tú y yo podemos hacer en esta vida para dejar un mejor lugar a las generaciones, para honrar al Creador. Vivimos en una casa común y todo lo que hagamos tú y yo afecta a otros. O nos afecta indirectamente o directamente, o va a traer consecuencias para las futuras generaciones. ¿Qué mundo le vamos a dejar a Dixon Daniel, a todos estos niños que vienen hoy a la iglesia? Entonces, eso debe haber esa preocupación en nosotros para que no se siga degradando el medio ambiente y para que seamos más responsables en lo que Dios nos ha dado y no arruinemos todo lo que Dios ha establecido, ¿verdad? En el Salmo 65, ya quiero terminar con esto, es interesante el Salmo 65, miren lo que nos dice el Salmo 65. Como les dije anteriormente, no era una preocupación el desafío del cambio climático como lo es hoy, pero sí había un sentido de respeto a la creación. Sí había un sentido, una cosmovisión de que esto que necesitamos, que el agua, que los alimentos, son fruto de Dios. Son cosas que debemos preservar. Dice en el verso 9, dice así. Dice, visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. ¿Por qué los ríos no pueden estar secos? ¿Sí? Los ríos pueden estar secos, pero si son los ríos de Dios, están llenos de agua. Cuando uno dice río, uno se imagina que el río siempre tiene que tener agua, pero no es así en la vida de hoy. Podemos entender eso. Si hay un mal uso de los recursos hídricos de un país o de una región, eso puede causar, y ese mal uso es precisamente por una actitud irresponsable, egoísta del ser humano, por una industria, una compañía que quiere producir y ganar más. Porque detrás de todos estos males que tenemos hoy está el egoísmo humano, está el deseo de riqueza, porque no es solo para satisfacer y proveer alimentos, cosa que es necesaria, sino que hay una intención malévola ahí que va en contra del espíritu de Dios, de lo que Dios ha creado, de lo que Dios ha provisto, de lo que Dios provee diariamente. Aquí hay alimentos. ¿Por qué en Cuba no hay alimentos? Porque ha habido una mala administración. Es que no me digan más nada. ¿Sí? Yo lo digo así con toda sinceridad. Destruyeron todos los bosques, represaron todos los ríos. ¿Sí? Es verdad. No estoy siendo político, estoy diciendo la realidad, cómo es. Acabaron con todos los árboles frutales y hoy no hay frutas. No hay ni naranja, ni guayaba, ni mango. ¿Cómo es posible eso? Acabaron con la voluntad hidráulica de una persona que usted sabe. Represaron todos los ríos. Al final hay una sequía extrema. Muchas veces en Cuba se secaron los ríos. No hay agua ni en las represas. Entonces, No hay agua potable. eso es una mala administración. Eso ha sido una irresponsabilidad política a la hora de implementar ciertas políticas no teniendo en cuenta las consecuencias que pueden traer, ¿verdad? El respeto y el equilibrio que debe existir en todo lo creado. El hebreo tenía esa conciencia de que era Dios, de que Yahvé regaba la tierra, de que Dios era bondadoso. Por eso ellos celebraban incluso fiestas, la fiesta de las primicias,
la fiesta de las cosechas, la fiesta de los tabernáculos, y daban honra y gloria a Dios, y daban gracias. Eran fiestas donde agradecían a Dios por todos los bienes recibidos, porque el interés de un agricultor es la cosecha, es tener una buena cosecha. Pero si usted no establece una estrategia a corto, mediano, largo plazo, ese medio ambiente va a conspirar contra el desarrollo de una buena cosecha, y entonces no va a haber ni incluso alimento para los suyos y la familia. Bueno, hasta aquí un poco que leo esto para que usted reflexione en algunas cosas que nosotros incluso como iglesia podemos participar. Usted me dirá, bueno, no tenemos dinero. Bueno, pero podemos sembrar un árbol, ¿verdad? Podemos respetar a los animales. Por ejemplo, en Cuba era algo terrible aquello. ¿Se acuerdan? Los niños fueron tirados. Yo también la tuve, no estoy haciéndome el santo. Las tiraderas. Cómo matábamos los pajaritos, cómo andábamos por los patios, ¿verdad? Y no teníamos conciencia de eso, los caguayos, como decían. Entonces debe haber en nuestra mente y en nuestro corazón, en primer lugar, una responsabilidad por cuidar lo que Dios ha creado. Saber luchar contra la mala administración de los bienes que Dios nos ha dado. Y tiene que haber también una transformación del corazón. Pues yo puedo tener conciencia de los desafíos que hay hoy en día. Yo puedo tener conciencia de eso. Pero si mi corazón no ha cambiado, yo puedo cambiar estructuras, crear leyes. Pero si el corazón humano no cambia en torno a eso, si no hay una transformación del corazón, de modo que nosotros lo que hagamos, lo hagamos para agradar a nuestro Creador, y lo hagamos por amor y solamente por amor, eso no va a tener un efecto duradero, porque la gente se va a olvidar. ¿Cuánta gente sabe y se acuerda de todos estos acuerdos y de todas estas agencias y organizaciones mundiales? La gente está en otra cosa. Y la gente, no, el mundo no sé, eso es mentira y no se va a acabar. Bueno, llegará un momento que la realidad sea tan dura que entonces quizás no haya los cambios para mejorar, para restaurar lo que Dios ha creado sean imposibles de hacer. Y eso es lo que se está tratando de evitar en el mundo. La gente que tiene una preocupación sobre la ecología y el medio ambiente. Es que no lleguemos a un punto en que la humanidad no pueda volver a restaurar esas cosas de manera que haya equilibrio. O sea que ese amor a Dios y a su creación debe ser el motivo fundamental por el cual nosotros trabajemos unidos con todas estas organizaciones para preservar esta casa común, el oikonos, la casa común que todos vivimos, que es la tierra. Amén. Así que Dios los bendiga. Espero que de alguna manera esto nos haya hecho reflexionar y nos comprometa un poco más en la lucha por bendecir y crear un hábitat, ¿verdad? Que produzca bienestar, salud espiritual y también prosperidad en todos los aspectos de la vida humana y de la vida en sentido general. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabamos y te damos gracias por este tiempo de reflexión, de análisis de las bases bíblicas que encontramos acerca de tu creación y de la responsabilidad que tenemos todos de ser mayordomos de esto que tú nos has entregado, y que por decisiones incorrectas, por políticas que no han tomado en cuenta todas estas cosas, pues hoy nos vemos en un desafío muy grande como humanidad que atenta contra la vida humana. Permite, oh Padre, que ese amor tuyo en nuestros corazones nos haga respetuosos y nos haga responsables para cuidar todo esto bello y maravilloso que tú nos has dado, que es tu creación. Que toda nuestra vida sea para honrarte y bendecirte a ti, oh Dios, y para mostrar al mundo tu infinito amor por todos los seres humanos. Así en Jesús te lo ruego, Señor. Amén y amén.